Hola a todos, hoy vamos a estudiar un tema muy importante, muy apasionado, que es el tema del calendario Jaab, es decir, el calendario solar de los antiguos mayas. Este calendario surge de una observación muy paciente que los antiguos astrónomos mayas hacían sobre los astros de la naturaleza, principalmente el Sol. Resulta que lo que ahora la ciencia moderna ha determinado a través de los estudios de los astrónomos de Occidente, lo calcularon igualmente los antiguos mayas, solo que con otros métodos. Por ejemplo, considerando que esta es la elipse del movimiento de traslación de la Tierra, nosotros ahora nos percatamos que existen 4 días claves para entender el cambio de estaciones, por ejemplo, en el caso del hemisferio norte. Por ejemplo, el día 20 y 21 de marzo, invariablemente en el hemisferio norte, ocurre un fenómeno que se conoce como equinoccio de primavera. Se llama equinoccio porque ese día hay una igualdad o equilibrio entre el tiempo de oscuridad y el tiempo de claridad. 3 meses después, justamente el 20 o 21 de junio, se produce otro hecho astronómico muy importante, que se conoce con el nombre de solsticio de verano en el hemisferio norte. Ese día, justamente, la Tierra recibe mayor cantidad del Sol y por lo tanto es el día más largo del año. 3 meses después de su movimiento alrededor del Sol, la Tierra llega a otro punto que conocemos astronómicamente con el nombre de equinoccio de otoño. Esto se produce invariablemente entre el 22 y 23 de septiembre. 3 meses después se produce el último de estos días importantes y es conocido con el nombre de solsticio de invierno en el hemisferio norte y ocurre el 21 o 22 de diciembre. Como ustedes se podrán dar cuenta, si el 21 de junio es el día más largo, el 21 de diciembre es la noche más larga del año o el día más corto del año. Acá lo que notamos es muy fácil de entender. En el verano los días son más largos porque obviamente el sol sale más temprano y se oculta más tarde. En tanto que en el solsticio de invierno, en los días, por ejemplo, previos a Navidad, el sol sale muy tarde y se oculta muy temprano. Esos 4 días son básicos para entender lo que se conoce como el año civil, el año de 365.25 días aproximadamente. Y los antiguos mayas se percataron de que existían esos 4 puntos claves del movimiento para ellos aparentemente del Sol. Para eso ellos crearon, los antiguos astrónomos mayas crearon puntos de observación, como el caso de Uashactum, el grupo E, uno de los más célebres que existe en el mundo maya, por qué no decirlo el más célebre, que dio lugar a este punto de observación. Se trata de 4 pirámides. Una pirámide a la cual ascendían los antiguos astrónomos a observar hacia el horizonte 3 pirámides que se encontraban predispuestas en esta posición. Una pirámide central y 2 pirámides laterales. ¿Qué ocurría? Cuando ascendían aproximadamente, calculemos 5:30 de la mañana, los astrónomos mayas aquí, a esta pirámide de observación del grupo E de Uashactum, si ellos observaban hacia el horizonte, tenían esta pirámide central y notaban que en las fechas del 20 o 21 de marzo, el sol salía aproximadamente a la mitad o en el centro de la pirámide central. Eso era muy importante porque les marcaba una época, que ustedes se podrán dar cuenta, para el mundo agrícola maya. Esas fechas son ya fechas para preparar las siembras, para preparar los futuros cultivos, porque muy pronto en el área maya va a estar lloviendo. 3 meses después, el movimiento aparentemente del Sol, con las observaciones que hacían los astrónomos, se va moviendo hacia el norte el Sol en su devenir de 3 meses. Es decir, que aquí va a ir un día, se va a ir moviendo cada día gradualmente, hasta que 3 meses después el Sol deja de moverse hacia su lado norte y ahí se queda, para regresar otra vez al día siguiente a moverse de regreso. ¿Qué significa esto? Que entre el 20 y 21 de junio el Sol salía justamente
en esta esquina de esta pirámide lateral. Con eso ya marcaban otro día importante del devenir de su calendario. 3 meses después, el Sol en su movimiento aparente iba moviéndose otra vez de regreso en su marcha del día a día, hasta que 3 meses después llegaba nuevamente a ocupar el sitial en el centro de la pirámide que ya conocimos como la pirámide central, y eso ocurría entre el 22 y 23 de septiembre. Está muy claro para nosotros ahora. Para los antiguos mayas obviamente eran otros nombres. Lo cierto es que 3 meses después el Sol en su movimiento inalterado llega hacia el extremo de esta pirámide, y de ahí ya no se sigue moviendo, sino regresa nuevamente. Esto ocurre el 21 o 22 de diciembre, por lo tanto allí se cerraba un ciclo, porque al regresar otra vez el Sol en su movimiento aparente, se cumplirían entonces 365.25 días. Los mayas tenían criterios para acercarse a lo que ahora nosotros le llamamos año bisiesto, y conocían esa diferencia. Lo que pasa es que lo hacían con otros métodos. Ahora bien, con todo ello llegaron ellos a la conclusión que su calendario tenía que girar alrededor de 365 días, como ocurre con la mayoría de los calendarios solares que existen. En la siguiente clase vamos a explicar básicamente cómo se organizaban estos 365 días para completar la explicación del calendario Jaab.